Hola chicos, buen día para todos. En este video continuaremos analizando conceptos básicos de química. Uno de estos es la medición. Medir correctamente es de suma importancia económica para los intercambios comerciales y está íntimamente ligado a la calidad de los productos en las industrias de proceso y de bienes manufacturados. El control en instrumentos de medición y patrones dimensionales en la industria toma más relevancia debido a la globalización de las economías y a los enormes avances tecnológicos que ha sufrido la industria en los últimos años. Cada sustancia tiene un conjunto único de propiedades, características que permitan reconocerla y distinguirlas de otras sustancias. Las propiedades de la materia se pueden agrupar en dos categorías, físicas y químicas. Propiedades físicas. Podemos medir las propiedades físicas sin cambiar la identidad ni la composición de la sustancia. Estas propiedades incluyen color, olor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición y dureza. Por otro lado, las propiedades químicas describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar para formar otras sustancias. Por ejemplo, una propiedad química común es la inflamabilidad, la capacidad de una sustancia para arder en presencia de oxígeno. Muchas propiedades de la materia son cuantitativas, es decir, están asociadas a números. Cuando un número representa una cantidad medida, siempre debemos especificar las unidades de esa cantidad. El sistema métrico, que se desarrolló inicialmente en Francia a fines del siglo XVIII, se emplea como sistema de medición en casi todos los países del mundo. En 1960 se llegó a un acuerdo internacional que especificaba un grupo de unidades métricas para emplearse en las mediciones científicas. Estas unidades se denominan unidades SI. Este sistema tiene 7 unidades fundamentales de las cuales se derivan todas las demás. Las 7 unidades básicas del SI, establecidas por convenio, se consideran dimensionalmente independientes entre sí y son metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad fundamental de longitud es el metro, definido como la distancia que recorre la luz en el espacio durante un intervalo de 1 entre 299.792.458 de segundo. El símbolo del metro es M, sin admitir plural, mayúscula o punto, ya que no es una abreviatura. Utilizando los prefijos del Sistema Internacional, es posible definir unidades de longitud que son múltiplos o submúltiplos del metro. En la tabla que se está presentando se enlistan los múltiplos y submúltiplos del metro aceptados dentro del Sistema Internacional junto con su símbolo y su equivalencia en metros en notación científica y decimal. Las unidades SI fundamentales sirven para derivar las unidades de otras cantidades. Para ello, se toma la ecuación que se va a resolver y se sustituye por las unidades fundamentales apropiadas. Por ejemplo, la velocidad se define como el cociente de la distancia entre el tiempo transcurrido. Por lo tanto, la unidad SI para la velocidad es la unidad SI para la distancia, que es la longitud, dividida entre la unidad SI para el tiempo, metro sobre segundo. El kilogramo se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo, actualmente patrón secundario. Hoy en día se ha redefinido el kilo como la masa de un objeto que al ser pesado en una balanza de Kibble ideal, devuelve el valor de 6.62 por 10 a la menos 34 joules para la constante de Planck. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La medición de la temperatura
está relacionada con la noción del frío y de calor, que se puede percibir de manera instantánea. El volumen representa la amplitud de la materia en 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Toda materia ocupa un espacio que puede variar dependiendo de su tamaño. La medida de dicho espacio es el volumen. Este puede adoptar distintas formas cuando se refiera a cuerpos sólidos. El volumen es fijo y específico, mientras que en los líquidos y gases no lo será, ya que estos se acoplan al espacio que los contenga. La densidad se utiliza ampliamente para caracterizar las sustancias. Se define como la cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia. Hablemos un poquito ahora sobre la teoría atómica. Empecemos con un breve recorrido sobre la historia del descubrimiento de esta. Demócrito y Leucipo y otros filósofos griegos de la antigüedad pensaban que todo el mundo material debía estar constituido por diminutas partículas indivisibles, a las que llamaron átomos. Platón y Aristóteles propusieron la noción de que no puede haber partículas indivisibles. La perspectiva atómica de la materia se desvaneció durante muchos siglos, durante los cuales la filosofía aristoteliana dominó la cultura occidental. El concepto de átomo volvió a surgir en Europa durante el siglo XVII, cuando los científicos trataron de explicar las propiedades de los gases. A medida que los químicos aprendieron a medir las cantidades de materiales que reaccionaban para producir nuevas sustancias, se sentaron las bases para una teoría atómica química. Según la teoría atómica de Dalton, los átomos son los bloques de construcción básicos de la materia. Son las partículas más pequeñas de un elemento que conservan la identidad química del elemento. Esta teoría nació entre 1803 y 1807 de las investigaciones realizadas por el inglés John Dalton. Después de analizar un gran número de observaciones, Dalton planteó los siguientes postulados. Cada elemento se descompone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas, incluida la masa. Los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Cuando se combinan átomos de más de un elemento, se forman compuestos. Un compuesto siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. La teoría de Dalton explica varias leyes sencillas. Número 1. La ley de la composición constante. Número 2. La ley de la conservación de la masa, donde dice: la masa total de los materiales presentes después de una reacción química es la misma que la masa total antes de la reacción. Hemos llegado al final de este video. Me despido no sin antes decirles que cuando construimos el futuro hay muchos puntos que contemplar y la química, aunque no nos guste mucho, está en todos esos puntos que nos ayudarán a vivir mejor.